momentos en la vida que te sacuden y otros que te despiertan. Esto es Impactando Vidas, sanando de adentro hacia afuera. Un espacio en el que podrás escuchar mi voz y la voz que reposa en tu interior. El cambio que buscas fuera está esperando que lo descubras dentro. Así que hoy no es un día cualquiera. Hoy es el inicio de algo extraordinario. Soy Catalina Aldana Duque. Bienvenidos. Hay personas que no solo escuchan música, sino que la viven, la narran y la transforman en puentes de conexión profunda. Emilio Sánchez Salamanca es uno de ellos, periodista, guionista, locutor y melómano de alma. Ha convertido su pasión por la música en una forma de encontrarse con el mundo y consigo mismo. Nació en una familia donde la radio y el arte vibran desde antes de que él pudiera hablar. Emilio lleva la música en la piel, en la voz y en la mirada curiosa que lo ha llevado a construir relatos entrañables sobre grandes como Stevie Wonder, Michael Jackson o Chick Corea, no solo como ídolos lejanos, sino como seres humanos con historias que tocan su vida. Con su libro, La música del encuentro, nos demuestra que la mejor crónica nace del amor genuino, por lo que se relata. Hoy nos acompaña no solo con un profesional con una carrera admirable, sino un soñador que ha hecho de la sensibilidad una bandera, de la escucha un arte y del periodismo musical un acto de encuentro. Bienvenido, Emi. Qué gusto tenerte acá. Hola Cata, gracias por invitarme, porque es que además tenemos una conexión ahí a través de diferentes links que nos ha hecho la vida, ¿no? Entonces, gracias por invitarme. No, a ti, gracias por estar acá con nosotros. Emi, ¿y cuál fue la primera canción que te hizo llorar? ¿Por qué crees que te tocó tan profundamente? Llorar, a ver, ¿qué canción me hizo llorar? Te puedo decir cuál fue la primera canción que me conmovió profundamente y no me hizo llorar, sino al revés, me llenó de alegría, que de hecho hablo de ella en este libro. Es de un gran músico brasileño, que en paz descanse. Bueno, que en paz descanse, que la grabó, porque el que la compuso es otro, pero me refiero al maestro Sergio Méndez. Y es un tema que se llama Samba Douro, y pues para mí tiene el siguiente contexto. Como bien contabas, yo vengo de una familia de gente de comunicación de toda la vida, la familia Sánchez, que se ha movido toda la vida en televisión y en medios, en radio concretamente. Y pues por esa época, digamos que tal vez mi gran formador musical, que es mi padre, Jaime Sánchez, eh, pues yo tenía 2 años y él una noche llegó a la casa, porque él todas las noches llegaba a oír música, así de sencillo. Él trabajaba, creo que en Caracol Estéreo en esa época. Y llegó con el que en ese momento era el nuevo disco de Sergio Méndez, un disco tremendo que se llama Brasileiro. Y me vamos a ver música. Y puso un tema que se llama Samba Douro. Yo no sabía ni qué era la música, pero lo que sí recuerdo era que mi reacción fue casi que sobrenatural, porque sentía que algo me había tocado profundamente las fibras de mi corazón, como nada lo había hecho antes y como nada lo ha vuelto a hacer. Ni creo que lo volverá a hacer nada. Y lo que ocurrió ahí fue que yo me enamoré de esa pieza y yo no sabía ni qué era la música, pero entonces cada vez que mi papá decía vamos a oír música, yo no veía la hora de ir a oírla con él, porque yo decía, ¿qué es esta maravilla? Y yo creo, y no quiero sonar como que me estoy autocelebrando en ese sentido, pero yo creo que yo a mis 2 años ya encontré lo que más me gustaba. Wow. Y yo creo que yo ya presentía que eso era lo que más me gustaba y con lo que de alguna manera tenía que relacionarme en mi vida por el resto de mi vida. De hecho, Barry White, en sus memorias, em, Barry White, que siempre fue un cantante que era famoso por tener una voz seductora y por levantar mujeres y todo, él dice, la única mujer constante de mi vida ha sido la música. Y yo pienso lo mismo. Yo llevo 35 años casado, ni una sola pelea. En todos los momentos está ahí, en los buenos, en los malos, y es incondicional conmigo la música. Increíble lo que acabas de decir porque tienes toda la razón. O sea, llevo 35 años casado y ni una sola pelea y siempre me acompañan todo. De hecho, si acaso ha habido peleas con gente que me la trata mal.
con gente Exacto, que me eso la es respeta. diferente. Eso sí ha habido. Pero nunca con ella. No, nunca con ella. Al revés, salgo a defenderla cada vez que puedo. Claro que sí. ¿Y recuerdas alguna vez que la música te salvó? Como un momento en el que sentiste que si no era por una melodía, una letra, una voz, te habrías como quebrado. Claro, y de hecho, uno de los que generaron como esa salvación es uno de los protagonistas del libro, que es Carlos Vives. Yo cuento en el libro que durante una época muy difícil, que fue como fue la época del divorcio de mis papás, yo me encerraba todos los días a oír en mi casa 4 discos, todos los días en mi cuarto, sagradamente, que eran todos nuevos en esa época, que eran Supernatural de Santana, versión original de Presuntos Implicados, y hay dos de protagonistas del libro ahí que son El amor de mi tierra de Carlos Vives y Brand New Day de Sting. Entre esos 4 discos me ayudaron a sobrepasarla con toda. Y Wow. entonces ahí fue que yo tengo agradecimiento especialmente con Carlos Vives y Sting por eso. Porque Eh, recuerdas mucho esos momentos. ¿Cuántos recuer- años tenías? yo tenía 9 años, pero yo me Wow. encerraba en mi cuarto y ese era mi refugio. Era mi refugio para escaparme del mundo, por así decirlo, porque pues yo sabía que algo estaba grave, eh, no sabían qué iba a resultar eso, pero se sentía esa energía. Se sentía esa energía. La gente cree que los niños no perciben esas cosas, pero las percibimos, Demasiado. las perciben mucho. Y Sí. entonces, tal vez de pronto no pueden poner un nombre, pero la energía la sienten. Y Claro, uno se da entonces, cuenta de lo que está pasando alrededor y por eso es que uno trata de hacer otras cosas, en tu caso la música, y qué bueno que hayas sí, descubierto eso. eso sí, entonces, pues cuando logro, por ejemplo, establecer una amistad con Carlos Vives, en parte es por el agradecimiento que ese disco, por lo que ese disco generó en mi vida. Yo oía, había una canción que me encantaba de ese álbum que se llamaba Pitán Pitán, que es una canción que seguramente le gustará a tu querido esposo Nicolás Samper porque es una canción sobre fútbol. De hecho, creo que es sobre la Unión Magdalena. Eh, Claro, porque Carlos Vives es de la Unión Montana. sí, creo que es sobre la Unión, creo. Y, y como dije, Brand New Day de Sting también, que era el álbum nuevo de él en esa época y me refugiaba ahí. Me sigo refugiando mucho en esos discos, de hecho. O sea, eso no se ha ido, es decir, es algo que te trae un recuerdo grato y que ahí te sientes seguro. Siempre me sentiré seguro con la música. Siempre, siempre. Eso, así sea con música que de pronto no me guste tanto, yo me quedo parándole bolas a la melodía. Sí, te Entonces entiendo. sí. ¿Y qué sonidos te definen? Porque tu libro puede ser una especie de autobiografía sonora. ¿Faltó algo de esos sonidos que te gustaran en el libro? Tal vez más rock. Ujú. Hay un par de rockeros en el libro, pero digamos que mis relaciones interpersonales con la música, con grandes músicos, se han ido es por el lado de otros géneros, por el lado del jazz, del pop, de lo tropical, del R&B y de lo brasilero, obviamente. Pero sí de pronto un poquito más de rock. De hecho, en otra entrevista me preguntaron a qué músico he querido entrevistar, pero no se ha logrado. Y uno es Paul McCartney, pero es que, a ver, o Paul McCartney, o sea, ¿quién consigue esa entrevista? Eso es imposible. Bueno, nada es Sí, imposible, nada es Emilio. imposible. Bueno, nada es imposible, pero difícil sí. Difícil sí, pero yo creo que si Sí, uno trabaja harto lo puede sí. conseguir. Y hay uno que por cosas de la vida siempre lo he tenido medio cerca y tenemos contactos en común y todo, pero por algún motivo nunca se ha dado las cosas, que es Juan Luis Guerra, al que admiro profundamente también. Y no has podido tampoco como tener el momento o el espacio para poderlo No, y entrevistar. tenemos 1000 contactos en común y simplemente nada que se da. Bueno, pero ahí hay dos que los vas a conseguir. Yo estoy segura que en la próxima entrevista que hagamos acá, tú me vas a decir, Cata, increíble, pude hablar con ellos dos. Lo más cercano que estuve de Paul McCartney fue que conocí a Ringo cuando vino Uy, no acá, a puede Ringo ser, Starr, lo sí. máximo. Sí, fueron 30 segundos, pero tú miras mis redes y hay una foto que nos tomamos un grupo grande con Ringo cuando él vino aquí. Y sale Ringo haciendo su famoso Peace and Love. Y es increíble, Ringo tiene 80 y pico de años y en esa foto parece de 50. Sí, Sí, increíble, ¿no? sí. Como que no le pasan los años. Y en el libro hablas de encuentros reales con artistas. ¿Cuál fue el que te cambió la percepción sobre ti mismo más que sobre el artista? Sobre mí mismo. Hmm.
Qué buena pregunta. Nunca en la vida me la habían hecho. Me toca echarle un poco de cabeza. No, tranquilo. Sobre mí mismo, pues, por un lado, yo diría que de nuevo Carlos Vives, porque de hecho lo cuento en el libro. Ujú. Aunque Carlos ha tenido cercanía con mi familia desde hace décadas, porque inclusive la primera vez que él salió en televisión cantando fue en Espectaculares, es que era el programa de mi De abuelo, tu abuelo. y él es el primero en reconocer eso. Mm, Mi cercanía con él, mi contacto directo con él se da en un vuelo que es camino al primer partido de Colombia en el Mundial de Brasil 2014. Íbamos un grupo ahí de periodistas que nos habían invitado a ver partidos de la selección y nunca se me olvida que iba Falcao, iba Radamel Falcao, que Wow, no te creo. irónicamente había sufrido una lesión y ese fue el que abrió el camino para que la selección pudiera ir. Entonces él los estaba acompañando, obviamente. Ujú. Pero de repente se monta Carlos Vives con Claudia Elena Vázquez y Claudia Elena me señala a mí y me dice, oye, Charlie, este es Emilio Sánchez, que es el que presenta el programa que te gusta oír. Entonces era la primera vez que no me presentaba yo como fan del artista, sino que el artista me decía que es fan mío. Y ahí empezó. Y ahí empezó una amistad divina con la que ya llevamos varios años. Wow, bueno, qué chévere. De ¿Viste hecho, que no te tocó pensar tanto? Después ahí sí. como que ataste todo y dijiste, bueno, puede ser por ahí, puede ser por ahí. De hecho, hablé con Carlos hace unos días, porque en estos días eh, se cumplen los 30 años de la Tierra del Olvido. Imagínate que van a sacar un vinilo especial y yo lo compré y lo está prensando creo que una empresa en Canadá y me llama de la nada una prima, como una prima segunda mía por el lado Cristo y me dice, oye, veo que tú compraste el disco de La Tierra del Olvido de Carlos. Eso lo está prensando mi empresa. Y yo llamé a Carlos y yo le dije, oiga, mire la coincidencia, una prima mía es la que está prensando tu disco. Ay, wow. Sí, Sí, o sea, como que los atan muchas cosas. mucho. ¿Y no te parece que hay veces pues, en la vida de todas las personas, que uno se conecta con una persona de una manera increíble? Sí, totalmente. Como que tú sientes que la has conocido Toda la desde, vida, sí, exacto, como que te toda sientes la tan vida, bien con esa sí, persona. sí. ¿Eso es lo que te pasa con Carlos? Con Carlos y también con mucha gente que cuento la historia en este libro. Ralph Johnson de mi banda favorita, Earth, Wind and Fire, que pues yo venía estudiándome la carrera de ellos hace muchos años y se da espontáneamente en el Festival de Jazz de Curazao una entrevista con Ralph Johnson que además no estaba planeada y de repente esa misma noche bueno, el productor del programa de radio Orlando Rivera y yo queríamos ir cada uno a diferentes shows del festival que eran al tiempo. Entonces yo me fui a ver a Kenny G mientras que Orlando se fue a ver a Pitbull y después tocaba Earth, Wind and Fire, que habíamos quedado en encontrarnos país. Cuando me llama Ralph Johnson y me dice, oye, se te quedaron las gafas, se te quedaron unas gafas. ¿Qué hacemos? ¿Pasas backstage y te las doy? ¿O nos vemos para comer algo después del show y te las doy? Yo dije, pues mira, backstage la veo difícil, pero después del show de una. Y terminamos yendo a comer con él a las 12 de la noche y nos pusimos a hablar, él y yo, sobre la trayectoria de Earth, Wind and Fire, pero no en modo entrevista. Yo decía, oiga, me encanta esta canción. Y él me dice, pero ¿tú qué piensas de Sail Away, por ejemplo? Es que estábamos hablando de un disco que se llama Faces, que es un disco de Earth, Wind and Fire que es muy bueno, pero no tuvo tanto éxito comercial. Y yo decía, no, pero es que ese disco no entiendo por qué no tuvo tanto éxito si tiene canciones excelentes como tal y tal y tal. Y él me dice, bueno, te falta mencionar una clave. Y yo, Sail Away. Él dice, pues obvio. Y entonces esa charla se dio de forma muy espontánea. Kenny G estaba en la barra, nunca se me olvida, estaba sentado ahí con el saxofón. Y todos los músicos del festival se acercaban y saludaban a Ralph. Y hablé con Ralph hace poco, de hecho, el cumpleaños el 4 de julio, Ujú. que es el día de la independencia de Estados Unidos. Sí. Y justamente ese día Earth, Wind and Fire iba a dar un concierto especial y entonces lo llamé hace unos días a felicitarlo y hablamos de vez en cuando. Él ha estado un par de veces en los originales desde entonces. Y obviamente el gran motivador de todo esto fue
Chick Corea, pianista de jazz al que he admirado toda la vida y lo pudimos tener en los originales el último año y medio de su vida. Yo lo había alcanzado a Wow. conocer en persona un poco antes y estuvo 3 veces en los originales. Un tipo que ha ganado 25 Grammys y creo que sigue ganándolos Imagínate. póstumamente. Y de repente cuando anuncian que él se ha muerto, porque además lo anuncian 2 días después, que en estos tiempos eso es algo raro con la inmediatez de los medios, Sí. eh, pues yo me puse a escribir sobre mis aventuras con él y lo que escribí lo dejé como de lado por unos meses y después me puse a mirarlo y dije, vea, como esta historia hay muchas, aquí hay un libro. Y me puse a escribirlas y ahí salió la música del encuentro. Wow, increíble. Sí. Sí, porque uno no pensaría que puede llegar a ser así, ¿no? O lo que uno hace va a generar algo increíblemente grande después, ¿no? No, nunca. Fíjate que, por ejemplo, esto sucedió hace como 2 meses. Otra de las artistas de las que hablo en el libro es Gloria Estefan. Sí. Y eh, ella y su esposo, Emilio Estefan, han tenido un vínculo curioso con mi familia desde hace décadas porque la primera vez que ellos vinieron a Colombia, que vinieron con Miami Sound Machine, que era la banda con la que se dieron a A conocer conocer. ambos, vinieron en una gira de promoción y una persona que trabajaba en la disquera de ellos, en la sucursal de Colombia de la disquera de ellos, me contó una historia y me dijo, mira, a mí me encomendaron armarles shows de promoción porque querían justamente darlos a conocer aquí, no eran famosos. Y se me ocurrió que en televisión el único espacio que podía darles esa proyección era Espectaculares, es el programa de mi abuelo. Y efectivamente ellos aparecieron ahí y sale mi abuelo entrevistando a Gloria y a Emilio, ambos chiquitos de 20 y pico de años, pero diciendo, bueno, cuéntenos un poco más sobre su grupo, o sea, dándolos a conocer. Y hace un año yo entrevisté a Emilio para los originales y le conté la historia. Él me dijo, tú no, wow, yo me acuerdo de eso, me acuerdo perfectamente. Y de hecho, después en un homenaje que le hicieron los Latin Grammy a Carlos Vives en Miami, al que me invitaron, me encontré a Emilio ahí y me le presenté. Y él me dice, en ese hablado cubano, él que como medio rápido, me dice, pues bienvenido a Miami. Y yo, uy, Emilio Estefan me dio la bienvenida a Miami, o sea, llegué al lugar correcto. Exacto. Y Gloria acaba de sacar un disco nuevo y la entrevisté también por Zoom hace unos 2 meses y le puse el audio de esa entrevista y ella decía, wow, qué voz de niña la que tenía yo ahí. Y en el libro cuento que yo la conocí cuando yo era niño, en Cartagena, una vez que ella vino a cantar en el Reinado. Tú tienes fotos con ella Sí, y eso está también. ahí. Y le mostré las fotos y ella no podía creerlo, estaba demasiado sorprendida. ¿Tú cuántos años tenías ahí? Son 2 fotos, son 2 encuentros que tuve con ella de niño. El primero fue en Cartagena en el 95, que además fue un año en que ella se acercó mucho a la música colombiana porque hizo un disco llamado Abriendo Puertas, que Sí. era completamente compuesto por Quique Por Quique Santander, Santander, sí. caleño, Sí, sí, y sí. ella ahí cantaba vallenato, cantaba currulao. Entonces la contrataron para Reinado justamente por esa conexión. Y en el Hotel Santa Clara, que en esa época era nuevo, pues me invitó mi papá a conocerla porque yo ya era fan. Y como 2 años después, a mis 7 años, mi papá tenía un programa de entrevistas para televisión que se llamaba Stars y le salió entrevista con ella en Miami, en su casa, y de nuevo me llevó. Entonces esas 2 fotos aparecen ahí. Sí, increíble. Sí, yo sé quién es Quique porque Quique estaba casado con una prima mía. Él era médico. Pues Sí, es médico de es médico, formación, sí, de formación. caleño, Es caleño, sí. exactamente, sí. ¿Qué no dijiste en el libro que hoy, después de haberlo publicado, te hubiera gustado contar? Uf. Primero que no puedo creer que se haya publicado, ¿Por qué? Cuéntame. porque para mí siempre ha sido un sueño escribir un libro, publicar un libro. De hecho, yo no me gradué de esta carrera, pero yo estudié antes de comunicación social, estudié literatura. Entonces, siento que con eso como que se cumple un poco el propósito por el que yo había comenzado a estudiar literatura. Lo que pasa es que yo me salí de esa carrera porque vi que era mucha teoría, lo cual obviamente maravilloso, pero poca práctica.
poca práctica y en ese sentido, pues pienso que la mejor experiencia para aprender las cosas es salir a hacerlas, es salir a hacerlas. De hecho, entonces, pues uno aprende a escribir practicándolo. Por otro lado, también en mi caso, pues yo tuve la mejor universidad posible, que era ir y hacer radio desde muy joven y expuesto ahí e ir aprendiendo sobre la marcha. Y a ver, no quiero desmeritar la universidad, pero las grandes lecciones que yo aprendí sobre la profesión, ninguna me la enseñaron en la universidad, todas las aprendí en la práctica. Claro. Sí. Y que es algo que tú digas como, bueno, no lo conté y hoy, ya después de un tiempo, porque el libro salió en el 2024, que tú digas como, me hubiera gustado tener un capítulo especial para esto. Pues el reencuentro con Gloria y Emilio, primero Mm, ese sería uno. También, obviamente, me encantaría añadir que, por ejemplo, a Carlos Vives, el año pasado los Latin Grammy lo reconocen como persona del año y eso es el equivalente como al premio a toda una vida y él me invita al homenaje que van a hacer y además me agradece en su discurso. Eso me llegó me llegó al alma profundamente y terminamos y rematamos y eso está en las redes de él, un video en el que salimos él y todos sus amigos comiendo perros calientes a las 2 de la mañana. Ese era el after party. Es un tipo realmente muy sencillo en sus gustos. ay, me Sí. encanta, Emi. Emi, ¿y qué sentiste con el prólogo de tu papá? Fue muy emocionante porque primero que todo, él se ofreció para escribirlo. O sea, él dijo, ¿por qué no me dejas hacerlo a mí? Y pues obviamente uno dice, wow, qué honor. Lo leí y me conmovió profundamente. Me conmovió profundamente porque pues yo creo que es una de las personas que más ha estado conmigo en esta aventura y desde el principio. O sea, él también cuenta su versión de cómo me apasioné por la música con el tema de Sergio Méndez que te estaba contando. Entonces coincidimos en eso y lo que eso viene a probar es que él estuvo de testigo todo el tiempo y para mí es un honor realmente, un honor que él de todas las personas posibles hubiera hecho ese prólogo. ¿Y qué significa para ti tu papá en este momento? Uy, es que él ha sido mi gran mentor porque él no solamente me mostró la música, sino que cuando vio que por ese lado yo me estaba apasionando, me lo fomentó. O sea, me iba regalando discos y me los sigue regalando 30 y pico años después. O sea, el viaje que hace me trae por lo menos un CD siempre. Y eso y eso no tiene precio. Entonces fui expuesto de la mejor forma más profunda posible a eso gracias a él. Y él, bueno, y él y mi madre, ambos, han velado por mi bienestar toda la vida. Entonces la cosa es que son los que más cerca han estado y pues a ver, fue el mejor maestro que yo pude tener, por ejemplo, en el tema de aprender la profesión. Sigue siéndolo porque es que así uno tenga ya 35 años, pues el papá nunca deja de ser papá y nunca dejará de ejercer esa función, porque él la siente como su responsabilidad. Así es, Y así es. y él de hecho dice, mira, mientras yo esté vivo, voy a velar por ti. Entonces, eso es muy conmovedor. Qué bueno que tengas, que hayas tenido y que tengas un papá así, ¿no? Y pues una mamá también, porque no todos pueden decir lo mismo que tú, entonces qué honor de No, verdad que no tengas unas todos. Y es personas que sobre así. mi madre no se habla tanto porque pues no es figura pública, pero también es una mujer que ha sido fuerte, ha sido absolutamente valiente, no le ha tocado fácil, no le ha tocado fácil y uno la ve ahí guerreándola, uno la ve guerreándola y a ver, eso sí, el gusto musical de ella es completamente diferente al mío, lo de ella es la música para planchar ochentera. Ella le encanta Daniela Romo y ese tipo de cosas. Eh, o sea, a ella le encanta, por ejemplo, Juan Gabriel, ese tipo de vainas. Entonces, digamos que sí, es un gusto musical diferente, pero también desde el día uno,
em, también me ha fomentado eso. Y de cierta forma, ella también tiene una responsabilidad muy grande en cómo inicié yo en radio, porque es una historia que ella un día tenía que irse con mi hermana a alguna parte a los 9 años y cuando yo tenía 9 años, Tú eres menor, yo soy mayor. mayor que tu Sí, hermana. yo soy Ok. 2 años mayor. Y lo que ocurrió ahí fue que ella no tenía con quién dejarme. Mi papá tenía que ir a hacer radio. En esa época era Buscando en la Noche el programa. Y le dice, mira, no podemos, obviamente no podemos dejarlo solo. Llévatelo para la emisora. Y él me dice, listo, te llevo, pero con una condición. No toques nada, no hables. Y se caso omiso. Porque obviamente Hablaste, hablé tocaste todo todo. y ahí empezó. Ahí Wow. empezó. Me encontré hace poco una grabación, de hecho, de ese momento. ¿Y qué dijiste o cómo fue? Cuéntame un poquito de Pues yo eso. recuerdo sobre todo la primera canción que yo presenté en radio, que fue ese día que además era nueva, era Can't Hit de Jamiroquai. Eh, Uy, lo máximo, ya me y ese día justamente mi papá estrenó Smooth de Santana, que era del álbum Supernatural con el que ya conté que me refugié en tiempos difíciles. Entonces, ese día yo recuerdo además que la mesa de trabajo era mi padre, Ángela Gutiérrez, María Clara Torres, que estuvo con nosotros muchos años en radio, Luis Alfonso Salazar, que también fue parte de nuestro equipo mucho tiempo, y el que más tiempo ha durado, Orlando Rivera, Toda la vida. toda la vida, toda la vida. De hecho, me acuerdo que el apodo que toda la vida le han tenido es el fantasma de la noche, le decían ahí. Y una época, y llamó un oyente, y eso está en la grabación, y mi papá dice, ¿con quién hablo? Con el fantasma. Y mi papá dice, sí, pero el fantasma copiado, porque el original es solo uno. A ver, ¿quién es, Emilio? Orlando. Y yo contestaba, Rivera. Y responde mi papá, es una leyenda. Y sí es una Y sí, leyenda. es una leyenda, De hecho, sí. figura mucho en el libro porque él es el productor que se encarga de gestionar las entrevistas para el programa de radio. Claro, así En su es. mayoría. Hay unas que he gestionado yo por mi lado, pero muchas las ha gestionado él. Qué chévere, Emi. ¿Y escribir este libro fue más que un acto de homenaje a la música o a la persona que tú fuiste mientras la descubrías? Mm, Yo diría que fue más un acto de homenaje, primero a la música, pero más que todo a las personas que protagonizan ese libro porque enriquecieron mi vida con su música. Claro, porque yo te iba también a preguntar cómo se mantiene viva la capacidad de asombro cuando llevas como tantos años entrevistando unas figuras impresionantes. Pues yo creo que hay que estar dispuesto a asombrarse. No siempre pasa, no siempre pasa, pero hay que estar dispuesto a asombrarse. Em, por ejemplo, hace poco entrevistamos a Gloria Gaynor y su equipo nos mandó una canción nueva de ella para que la estrenáramos nosotros. No puede ser. Sí, eso por ejemplo pasó y eso es asombroso. Em, o cuando se entablan relaciones que dan para conexiones más personales. Por ejemplo, Chick Corea termina dedicándome una canción en un taller virtual que él dictó durante la pandemia. Obviamente eso me asombra porque es ver a uno de mis ídolos diciendo más o menos, esta va para Emilio. Entonces, difícil no asombrarse. O simplemente, es que yo siempre he dicho que este libro es la historia de un fan que por cosas de la vida termina convirtiéndose en periodista musical y compartiendo con los músicos a los que admira. Entonces, más que un libro periodístico, yo diría que quien narra el libro es el fan, que por Te coincidencia es entiendo. periodista. O, por ejemplo, estoy en un restaurante y entra Stevie Wonder, uno de mis 5 ídolos, y entra de la nada y yo no puedo ni hablar del shock que Claro, tengo. o sea, nos pasaría a todos. Y bueno, no quiero hacer spoiler, pero Stevie, Stevie terminó conociéndolo. Entonces no Sí, hago spoiler. ¿Cómo? Léalo en el lean libro. el libro, exacto, para eso Disponible en tienen que todas las estar. principales librerías del país. En formato de ebook también. De hecho, me emocionó una cosa hace poco y es que lo vi en la página de la librería en que más he comprado yo libros en mi vida, que es una librería gringa, Barnes and Noble, y está disponible el ebook
Y Uy, entonces, súper. y entonces yo veo el precio en dólares y todo, y veo que estoy en el catálogo de Barnes Noble, y yo decía, ¿qué es esto? Y además sin traducción en español, ¿no? O sea, Buenísimo. Los increíble. Sí, invitamos a por favor comprar el libro para que puedan enterarse muchísimo más de sí, todos estos cuentos que nos está porque contando Emilio. no voy a hacer mucho spoiler, porque si no terminan leyéndolo sin comprarlo. Exactamente, Sí, exactamente, no hagamos spoiler. sí. Emi, y ahora que me estabas contando la primera canción que presentaste, ¿qué lugar tiene para ti la radio? Uy, tiene o sea, un lugar muy fuerte en mi corazón porque es a través de la radio que he podido desarrollar muchas de estas relaciones con músicos a los que admiro. Es gracias a la radio, porque todas las entrevistas han sido para programas de radio. Entonces, lo que le tengo es agradecimiento. Me preocupa un poco una situación y es que yo veo que en las facultades también de radio enseñan mucha teoría, pero poca práctica. Ujú. Entonces, muchas veces, no quiero decir nombres, pero muchas Sí. veces, pues me ha llegado gente muy, muy nueva que a la hora de hacer un programa de radio en vivo con los imprevistos para los que toca estar listos, no lo están y se congelan. Ujú. Y se congelan y tienen responsabilidades que cumplir para resolver esos imprevistos y no lo logran, se estresan. Entonces, la radio además a mí me ha dado cancha para lidiar con los imprevistos, no solo de la radio, sino de la vida. Obviamente hay imprevistos que estresan más que otros, pero uno dice, listo, está pasando este problema, ¿qué hay que hacer para resolverlo? O hubo un error al aire. Eh, la cuestión no es de quién es la culpa, sino cómo se resuelve ya. Claro, Sí, porque lo que tú mencionas ahora tiene mucha lógica. Nosotros, o sea, digamos en televisión tú puedes editar, pues, y si estás en vivo es diferente, o tienes un teleprompter y lees, pero en radio estás, o sea, tienes que estar muy muy listo. pendiente de todo lo que No, pero en pase. televisión en vivo también. Por ejemplo, en los Oscar, que los Ah, transmití bueno, sí, eso es muchos años, diferente. toca estar listos para todo. Una vez yo recuerdo que, que en plena transmisión se fue la señal de video y se fue la luz. Y, pero nos quedamos con el audio. Entonces Tenían que seguir. decíamos, pues tenemos el audio. O sea, no nos sentemos a quejarnos, sino Sí. más bien vamos con el audio. Un país cuyo nombre no voy a decir que tenía su equipo al lado del nuestro, eso se pegaron una escandalizada que, pues, a ver, hubieran podido simplemente seguir con el audio, ser profesionales, porque parte de ser profesional es estar listo para cualquier cosa. Y durante años, la que era la intermediaria entre la producción de los Oscar y el área de transmisión internacional, siempre nos decía, oiga, ¿ustedes se acuerdan ese escándalo que pasó y cómo lo sobrellevaron de bien ustedes? Y ella siempre estuvo agradecida con nosotros por eso, porque no le armamos escándalo y no le hicimos la vida imposible cuando ella ya de por sí tenía un estrés muy grande encima. Claro, o sea, se cayó. Es como en radio cuando alguien se cae, pues tú tienes que seguir. Así estemos los dos. Ahorita en Exacto, radio tú te me caes y yo tengo que seguir exacto, toca manteniendo. estar listos, toca estar listos. Y si no están listos, pues prepárense. Claro, Prepárense porque hay que contar con el imprevisto. Como dice una amiga mía, lo único permanente es la impermanencia. así es. Y lo que tú mencionabas ahorita de las personas que estudian y salen y son muy nuevos, no hay un método, o sea, eso es como debería estar en el pensum desde primero. O sea, de verdad, la teoría, pero la práctica ahí mismo. O sea, Total, total. Eh, pero bueno, la Javeriana sí debo decir que tenía un gran espacio para prácticas. Yo soy de la Javeriana y era Javeriana Estéreo. sí, De hecho, exacto. Pero no era, excúsame que te interrumpí, no era al final, los últimos semestres sí, sí que, era los últimos semestres, pero daba el espacio de que pudieran hacer radio e ir entendiendo cómo era la cosa. ¿Qué hubo? Aquí está la teoría, aquí está el espacio para que mire cómo la aplica. Em,
De hecho, mucha gente que hizo parte de nuestro equipo en algún momento dado salió de Javeriana Stereo. María Clara Torres, por ejemplo, o Juan Daza. Y yo cuando estuve en la Javeriana, pues ya estábamos los originales en la X. Entonces yo ya estaba Mm, haciendo parte de los originales y eh, me metí como práctica a Javeriana Stereo a presentar el programa de jazz. Entonces yo decía que yo estaba haciendo el mismo proceso que María Clara y Juan, pero a la inversa. O sea, empecé exacto. con una Empezaste con los emisión, empecé con los originales y originales y después después me en fui la a donde Javeriana. se hace la formación. Sí. Exacto, pero eso estuvo, Y se, y se adem- nutren el uno al otro. Así de claro, sencillo. y igual, o sea, la posibilidad de que tú también pues creciste con tu papá y uno se le pega mucho, eso se lleva en la sangre, en mí también. Y se pega mucho, pero como digo yo, en mi caso, pues yo hubiera podido escoger otra profesión, pero me Ujú. fui por ese lado y hay una historia que echaba mi abuelo Julio Sánchez cada vez que le preguntaban si fue que él metió intencionalmente a sus hijos en el tema de los medios. Y él decía, no, yo Obligué a nunca él. quise forzarles nada, pero seguramente lo agarraron porque era lo único de lo que se hablaba en la casa todo el día. Y yo pienso que en mi caso es igual, es que en mi casa hemos estado permeados de música, de cine, de literatura, de cultura toda la vida, o sea, de temas culturales toda la vida. Es el pan de todos los días. Qué Sí, enriquecedor y qué envidia también. sí. Si la música es puente, ¿a qué lugar de ti mismo te conecta cada vez que la compartes en un micrófono? Me conecta a muchos lugares, me conecta al corazón, porque yo siempre he sentido que cuando la música te produce placer no es algo mental realmente, sino es algo de acá, Ujú. que de pronto ni hay que tomarse la molestia de ver cómo se describe, sino más bien tomarse la molestia de sentirlo, o sentir el placer de sentirlo más bien. Em, También mentales, porque se arman muchos recuerdos, y muchos de esos recuerdos son los que describo en este libro. Entonces, no solamente digo soy fan de Michael Jackson, que honor verlo en vivo, sino me devuelvo a cómo me volví fan, por qué me volví fan, en qué momento. La música es una cosa absolutamente multidimensional, es una cosa que pasa de un plano a otro y además de una forma muy sutil, de una forma muy sutil a veces porque eh, no es algo que se te impone, pienso yo, es algo que fluye con uno, pienso yo, es algo que fluye con uno y que te lleva a donde tienes que ir, te lleva a donde tienes que ir y es ella la que determina el lugar a donde vas. Así Entonces es. uno se tiene que dejar llevar, a mi Es que manera de la ver. mejor descripción que pudiste haber dado es un fan escribe este libro. Ujú. O sea, Sí, eso de verdad, y es así, porque cuando uno lee el libro lo siente de esa manera. pues sí, yo quise escribirlo más del corazón que todo, porque es que, mira, hay grandes críticos musicales que han escrito grandes libros. Por ejemplo, está mi gran amigo Juan Carlos Garay, que de hecho moderó uno de los conversatorios que yo he tenido sobre el libro. Eh, Leila Cobo, a quien admiro mucho, que es colombiana, pero es la eh, vicepresidente, si no estoy mal, de Billboard Latino. Entonces, es la mujer que más sabe música latina para mí en el mundo. Ella, por ejemplo, tiene un libro muy interesante que se llama Decoding Despacito. En español salió con el título La Fórmula Despacito. Y es la historia de los hits más grandes de la música latina, pero contadas por sus protagonistas. Entonces, obviamente, Leila se valió de los contactos que ella ha hecho a lo largo de su carrera para armar ese libro. Entonces, es Gloria Estefan hablando de cómo surgió Conga, Juan Luis Guerra hablando de cómo surgió Burbujas de Amor, inclusive Carlos Vives hablando de cómo surgió La Tierra del Olvido. Ese libro se me hizo supremamente interesante. Por otro lado está Nelson George, que para mí es el tipo que más sabe de soul y R&B en el mundo. Y hay otro que es muy famoso y respetado, pero yo no comparto su manera de criticar porque puede ser demasiado tajante con los artistas, pero no puedo negar que tiene prestigio en la industria, que se llama Robert Christgau. Entonces, pues a mí siempre me habían dicho la idea de escribir un libro, pero yo decía,
no quiero que sea, Yo decía, sí, ¿qué puedo yo aportar cuando existe ya gente como esta? Y yo decía, pues yo no he visto tantos libros sobre fans que se vuelven periodistas musicales y terminan metidos con la gente a la que admiran. Y dije, pues por ahí es la cosa. Es un libro que realmente fue escrito desde la intuición. Fue escrito desde la intuición sobre a dónde me llevaron esos encuentros, literal. sí, me encanta que menciones eso porque es cierto. Y gracias por habernos contado como la trayectoria y lo que en realidad tú pensabas que debía ser tu libro y cómo lo querías hacer. Creo que cuando uno tiene algo en la mente de esa manera, se da. ¿Sí me entiendes? Como que tú dices, uno se lo busca por alguna manera. Por eso es que ahora que estamos hablando de las dos personas que no has entrevistado, estoy segura que vas a poder hacerlo. De hecho, yo creo que no basta solamente con tenerlo en la mente, hay que tenerlo en el corazón también, Ujú, porque la mente puede ser muy engañosa. La mente te puede hacer sentir mal cuando en realidad no está pasando nada, cuando de hecho tienes todos los motivos para sentirte bien. Eh, la mente te puede llevar muchas veces a autoconmiserarte cuando... y tú es que hay una persona con la que yo hablo mucho cuando no me estoy sintiendo bien y ella me dice, pero no está pasando nada, eso son puras suposiciones de su mente. Entonces la mente puede ser muy traicionera, pero el corazón no. sí, El y corazón fíjate habla con que la verdad. claro, tienes toda la razón. Y el 90% de los pensamientos que tenemos, cualquier ser humano, nunca pasan y nunca suceden. Y yo ¿No soy te el rey, pasa? yo me pego unas películas que, Claro, como pero digo yo, Steven Spielberg es un idiota al lado mío. Steven Spielberg no ha hecho una buena película al lado de las que yo me hago en la mente. claro, pero fíjate que eso no solo te pasa a ti, yo creo que nos pasa a todos los seres humanos, que nosotros pensamos muchísimo y sobrepensamos alguna situación. Por eso es importante que cuando tengamos estos pensamientos, yo te doy una herramienta que a mí me ha servido muchísimo, que es anotar como lo que estés pensando, Sí, lo anotas en una hoja y botas esa hoja. sí, Porque ahí le sí. estás dando como una señal a tu cabeza diciéndole, mira, esto que estás pensando no es Son relevante. incendios mentales realmente y uno los Exactamente. puede apagar. Miren, hay un actor que se llama, creo que es Joaquín Caserza, que tiene unos, de pronto estoy equivocado sobre quién es, pero él tiene unos reels en Instagram y hay uno muy divertido y es que él interpreta a un actor que está haciendo, a un director que está haciendo un casting y los actores que le llegan son los pensamientos. Y Mm, entonces le llegan los pensamientos negativos y no pasaron el casting, pero le llega uno positivo y ese sí pasa el casting. Y el positivo le dice, oye, ¿por qué me elegiste a mí? Y él dice, porque no me estás perturbando, porque estás aquí para colaborar, más o menos. Sí. así es, Emi. ¿Y qué te enseñó el silencio en medio de tanto sonido? El Yéndonos como por otro silencio lado. en medio de tanto sonido. Pues la música, lo que determina la música son los silencios. De hecho, pues A ver, cuenta un poco de esto. para los que no saben un poco de teoría musical, en el pentagrama de una pieza musical se indica en donde hay silencios, en donde el compositor ha elegido no tocar nada o no meter ningún tipo de nota musical o ningún tipo de frase. Eso se indica. La música es silencio también en el sentido de que, y yo venía pensando en eso, qué curiosidad, yo venía ¿Sí? pensando en eso justamente ahorita en camino acá, y es que la música se trata de hacer elecciones. O sea, el compositor elige qué notas va a meter, el músico elige cómo las va a tocar, qué va a hacer. Y es tan importante lo que tocas como lo que no tocas, porque No lo había eso visto así. determina la forma de la música. No lo había visto desde esa perspectiva, Emi. Claro. Es tan importante eso. Y de hecho muchas veces uno siente cuando un músico está tocando desde el ego, o sea, desde lo egocéntrico, o cuando está tocando realmente por complementar la música que está tocando. Y muchas veces cuando hay silencio por parte del músico, uno siente que es que el músico está
entendiendo cómo tiene que sonar. Ok. Wow. Me gustó mucho esa respuesta, muchísimo. ¿Hubo algún capítulo que no te atrevías a escribir y que finalmente te sorprendió hacerlo? No, ¿No? no realmente. eh, es que cuando ya decidí em, hacer el libro, pues hice la lista de artistas a los que quería incluir. Entonces simplemente era cuestión de que yo decía, listo, hoy voy a escribir el capítulo sobre, Michael Jackson. sí, sobre Michael Jackson. Listo. A ver, uno hacía como la escaleta, uno decía, bueno, ¿cuál fue la experiencia? Voy a contar sobre cuando vi a Michael Jackson en concierto. Luego, flashback a la primera vez que vi a Michael Jackson. Cómo se fue alimentando mi música, mi pasión musical por él. Entonces, simplemente uno iba como organizándolo. Lo que sí para mí fue muy importante es que la mayoría de los capítulos están escritos de una forma un poco cinematográfica, porque también soy guionista, soy diplomado en escritura de guión, y a mí me encantan esos guiones que comienzan con el momento con el momento justo antes de que el propósito del protagonista em, se cumpla o que se dañe completamente. O sea, el momento antes de que se genere la satisfacción y la resolución positiva de las cosas o la tragedia que nadie quiere ver pero que tenía que generarse. Ujú. Entonces, yo sí decidí abordarlo desde ese lado, como por ejemplo Carlos Vives, que hay un capítulo el capítulo sobre él comienza en un momento en que yo estoy en el Festival de Jazz de Curazao, que cubro todos los años, y él está en el cartel y me quiero encontrar con él, pero no me quieren autorizar la entrada porque no hay nada escrito. Entonces lo dejo en el suspenso de cómo se resolvió, por Ujú. ejemplo. Me Ese encanta. tipo de cosas. Entonces sí me guié un poco por la intuición de cómo me gusta a mí que me cuenten las historias y cómo me gusta leerlas. Y hablando de esto, ¿alguno de estos encuentros te hizo replantearte algo de ti mismo, como de tu vida o de tus emociones? De mí mismo. Como alguno de esos encuentros que tú hayas escrito, así como me los estabas mencionando ahora, que tú digas, bueno, Cata, esto me hizo como replantearme algo. Hay uno que me dejó en su momento eh, una percepción negativa sobre el artista a quien yo admiraba, pero después me di cuenta que esa percepción era algo puramente egoico de mi parte, y el que se quedó con la mala vibra fui yo, pero no era porque hubiera mala vibra. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, fue Sting, que cuento que en el Festival de Jazz de Curazao una vez me lo encuentro espontáneamente y le pido una entrevista y él me dice más o menos, espéreme un momento, y me quedo esperando y nunca llega. Y entonces yo obviamente en ese momento me alimento la mente de un montón de ideas negativas, pero en ningún momento se me ocurrió en ese momento que, oiga, pues Sting debe estar ocupado, esto no fue planeado con tiempo, y pues no se lo tome personal. Y años después, Sting me da la entrevista en el festival, en el mismo festival. Pero fue planeada con tiempo, Exacto. fue organizada. Entonces, eh, es que es muy fácil tomarse las cosas personal y yo caigo en ese error muchas veces. Yo caigo en ese error muchas veces cuando simplemente son cosas que no son importantes realmente. Sí. Entonces, eso digamos que me dejó con mala vibra unos años, pero una mala vibra que ahora digo, no tenía por qué tenerla. Pero qué bueno que a uno le haya pasado esas cosas, fíjate, porque sí, ahorita hablábamos de esas cosas que uno se toma personal, pero tampoco no es tan fácil no tomárselas personal, ¿sí me Es entiendes? muy Entonces difícil. es muy Los difícil. 4 acuerdos, los cuatro Exactamente. acuerdos, y uno es no te tomes nada personal, y otro que me fascina, que también ojalá lo pudiera practicar todos los días, pero es que uno no se lo mental, no se lo, yo me lo, no me lo he mentalizado, que sea impecable con tu palabra, porque muchas veces lo que tú
dices sobre alguien, así sea a sus espaldas, termina cumpliéndose. La palabra tiene un poder muy fuerte. Claro, claro, porque lo manifestamos. Pero en este caso, cuando hablamos de tomar las cosas personal, bueno, no es tan fácil. Primero, lo intentamos, por supuesto, pero también qué bueno que nos haya pasado algo así, porque esos son temas que uno nunca va a olvidar. Y cuando uno tiene algo acá que no olvida, en otras ocasiones actúas totalmente diferente y lo recuerdas diferente. Y es muy difícil, por ejemplo, em, entender también que las experiencias de pronto no tan positivas de tu vida están ahí para enseñarte algo, pero uno se queda con el trauma de lo negativo. Yo estoy en un proceso de ir constantemente reaprendiendo cosas que, que yo daba por sentado como que era algo normal, pero que no me doy cuenta que puedo reconcebir. O sea, son experiencias que, como dice la misma amiga que dice que lo único permanente es la impermanencia, son experiencias caducas. Ya no hay que cargar con el trauma, pero obviamente no es de la noche a la mañana. Lo que uno puede hacer es reescribir la historia de uno. Eso es un Eso poco lo que es, estamos sí, hablando, que es contarnos la historia desde otra perspectiva. Entonces, digamos, si en este momento pudiésemos hablar de ese evento que te ocurrió, ahí decimos como, bueno, pues es que lo que tú acabas de decir, yo no preparé la entrevista, él simplemente me dijo como, ya vengo, espérame. En fin, son muchas cosas que uno aprende de eso. y perdón, hasta de pronto tenía la intención de volver, Claro, por supuesto, pero algo pero se le algo presentó. se le presentó. Y no es que sea mala gente, es que simplemente Exactamente. así es la vida. Mm, Así es la vida. Y de nuevo, hay que contar con lo imprevisto. Es muy difícil. O sea, yo no soy ningún maestro en el tema. A mí todavía me cuesta mucho, mucho trabajo adaptarme a cosas imprevistas, pero es un proceso que hay que ir haciendo. así es, Emi. ¿Hay algún artista con el que hablaste en un momento de tu vida en que más necesitabas escuchar justo lo que te dijo? O sea, que tú dijiste, bueno, esta persona me la encontré, como lo que estamos hablando ahorita nosotros de Carlos Vives. Y tú dijiste, me la encontré en el momento preciso y me dijo algo que me hizo replantearme muchas cosas o que me ayudó. Mm, un artista que realmente le encantaba motivar a los otros artistas, sobre todo a los artistas jóvenes, que era Chick Corea. O sea, él hasta el fin de su vida armó bandas con músicos más jóvenes porque a él le gustaba ver él que podía aprender de ellos, siendo él mucho mayor. Wow. Y obviamente ellos le daban reverencia a él, pero les sorprendía que él era el que quería aprender de ellos. Y cuando lo conocí, pues yo le mencioné que mi instrumento también es el piano. Y él me dijo una cosa que nunca se me va a olvidar, que es keep the music fires burning, mantengamos vivos o El fuego. ardientes más bien los fuegos de la música. Y de hecho el capítulo se llama Chick Corea y los fuegos de la música. Entonces, No, eso pero me sigue, sí. sorprendió mucho. Claro. De hecho, ahorita de camino yo estaba recordando una vez que él le pidieron en los Grammy tocar con los Foo Fighters. O sea, el músico de jazz y los Foo Fighters, Sí. banda de rock. Y se ve una cosa ahí de nuevo, y es que él es un virtuoso, pero él ahí está atentamente escuchando a la banda para ver en dónde toca él y en dónde no. Y Dave Grohl, el líder de los Foo Fighters, lo mira con una cara de admiración, que no, perdón la Se palabra, nota. lo mira con cara de ponqué Sí, sí, se en nota. todo el show. O sea, como que Dave Grohl decía, yo no puedo creer que está Chick Corea aquí tocando a nosotros, pero Chick Corea también viendo yo que aprendo de estos muchachos. O sea, ¿dónde me meto yo, dónde no? Wow, sí, eso es lo que uno debería hacer, ¿no? Porque también de la gente joven, lo que tú estás diciendo, o sea, poniéndolo en otro escenario, hay mucho que aprender. Pues mira, yo hace poco descubrí una cantante que debe ser unos 10 años menor que yo. La conocí en una fiesta antes del homenaje a Carlos Vives en los Latin Grammy allá en Miami, como 2 días antes. Me invitó Julio Reyes Copelo, gran productor y compositor colombiano que ha ganado varios Latin Grammy. Y él me invitó a un showcase de artistas que él estaba impulsando. Ella no eran las que estaban participando en el showcase, pero eh,
imagínate, alguien le había contado sobre mí, alguien le había contado que yo era periodista musical, después me enteré que era su manager, quien le contó. Y es una artista maravillosa que se llama Cristina Lamar. Ella es catalana, pero montó todo su proyecto musical aquí en Colombia. Entonces, cuando va a grabar un disco, lo graba aquí. Wow. Y al día siguiente estábamos ella y yo almorzando juntos, buscando un restaurante para almorzar en Miami. Y ella al día siguiente tenía en sus manos la música del encuentro y yo el disco de ella. Entonces ya estábamos intercambiando cosas. De hecho, ella me hizo de telonera en una de las charlas del libro, Mm. eh, porque hace poco estaba aquí grabando su nuevo disco. Entonces, a mí me encanta también descubrir talentos que son mucho menores que yo y yo digo, ¿quiénes son estos genios? Hasta me da envidia. O sea, hasta me da envidia. Entonces, son cosas maravillosas. Esa es la maravilla de la música. Es que Sí. a todo el mundo, yo creo que a todo el mundo le gusta y siempre va a haber gente haciéndola. Y lo que genera en uno. O sea, a mí, por ejemplo, me encanta la salsa y a mí tú no puedes creerlo. De verdad, o sea, muchas personas dicen, no, la salsa solamente es para bailar, pues para mí no. O sea, Es para yo, oír para mí también. La exactamente, salsa que más me gusta es la salsa que, por ejemplo, Rubén Blades, que es otro que aparece en el libro, las canciones de él son historias, son cuentos. O sea, Pedro impresionante, Navaja es un increíble. cuento que toca oír de principio a fin. Obviamente se puede bailar, pero es muy interesante Es muy sentarse a oírlo. interesante sentirse. O Decisiones, que de hecho yo siempre he pensado porque Rubén cuenta tres escenarios diferentes en esa canción, que es la niña menor de edad que queda embarazada y no sabe qué hacer y además está el novio que está rogando porque la prueba sea negativa. Está por otro lado el señor que quiere tener un amorío con su vecina y la vecina va y le cuenta al marido que lo que está pasando y el marido decide, citarlo y Citar a la atrevida. le prepara el bate de béisbol, pero ahí queda esa historia, no sabemos en qué se Ujú, resuelve. sí, Y también la otra historia es el borracho que está, como dice la canción, el que está borracho. convencido que Está el consciente. alcohol no le No le afecta a afecta los a los sentidos sentidos. hasta que va y causa un daño manejando. Yo siempre he dicho que Rubén debería escribir otra canción que se llame Consecuencias, Sí, me que es encanta. contando Lo que en sigue, qué terminó cada exacto. una de esas historias. De hecho, alguna vez hicieron una película sobre Pedro Navaja sin la autorización de Rubén y él como protesta escribió su propia versión de lo que pasa después de la historia y se llama Sorpresas. Sí, Entonces, sorpresa se da la vida. sí, pero la segunda parte se llama Sorpresas y era Ah, la protesta a él de que hubieran hecho la película sin su autorización. Era él diciendo no, sí, no, no es como ustedes la plantean, yo soy el autor, así es que tiene que terminar. ujú, claro que sí. ¿Y qué crees que significa realmente encontrarse con alguien a través de la música? Mira, mis mejores amigos los he hecho a través de la música. ¿Sí? Sí, sobre todo mis dos mejores amigos, o bueno, dos de mis amigos del alma. eh, Uno lo conocí porque tocábamos juntos en una banda en el colegio. ¿Y tú el piano? Yo en esa Ok. época tocaba batería en una banda Ah, de ok. jazz. Era la banda de jazz oficial del colegio Nueva Granada, pero él entró como guitarrista y es un tipo al que le encanta el metal, sobre todo el rock y el metal. Pero hubo una afinidad inmediata entre él y yo. Se volvió mi hermano del alma a mis 16 años y sobre todo un verano en que él se la pasaba en mi casa y nos la pasábamos oyendo música. Y entonces él me iba mostrando cosas, yo se las iba mostrando a él. Entonces, por ejemplo, cuando él se entera de que voy a entrevistar a Chick Corea, él es el primero en emocionarse y dice, no puede ser. O, y otro de mis mejores amigos eh, es un tipo que eh, es mago, pero también es melómano de hecho, es manager de la cuarta generación de los gaiteros de San Jacinto. Mm. Y todo el tiempo hablamos de música con él. No pasa un día en que no hablamos de música. La música también es una gran manera de hacer amigos y levantes. Sí. Por si acaso. De hecho, mi primera novia fue una oyente de Los Originales. ¿Sí? Sí, Uy, una oyente de Los buenísimo. Originales que se ganó un concurso
Y como concurso podía ir a nuestra fiesta de fin de año como premio. Y ¿De la empresa? no, de los Ah, de los originales. originales. Ok, ok. La hacíamos independiente en esa época. Ujú. Y ella fue, y ella ya conocía quién era yo y me iba abordando hablándome de música y al mes éramos novios. Wow, increíble. Sí. ¿Cuál es el músico más influyente de la historia para ti? Perdón, ¿y por qué Michael Jackson? Me salió un... Te puedo decir algo? Mira, esa pregunta es imposible de responder. Es como una vez que mi abuelo en los Oscar le abordó un actor, no recuerdo a quién, mi padre puede confirmar quién fue, y le preguntó, ¿cuál es la mejor película de la historia? Y el tipo respondió cualquier cosa porque si no se iba a quedar ahí. eh, Sí, sí. digo como... Entonces, pues para unos puede ser Mozart, para otros puede ser Beethoven, para otros puede ser eh, los Beatles. Es una pregunta que no tiene una respuesta No tiene una objetiva realmente. respuesta objetiva. No. Y ahí dice, ¿y por qué Michael Jackson? Y salió. ¿Viste? Se ¿Oíste? te armó Sí, como el... un nudo acá en la garganta. Sí, pero es como un nudo combinado con un gallo. Exactamente. Un nuyo. El nuyo, me encanta. Ese va a ser la nueva definición. ¿Y cómo es eso de crear ciclos radiales exitosos? ¿Qué se debe tener para imaginar espacios como El sabor de la noche o Visa múltiple? Criterio, pienso yo. Porque es que hoy en día, a ver, cuando yo me estaba formando, pues era una odisea ir y estudiar, o sea, ir y estudiar la historia de la música. O sea, tocaba meterse en los libros, oír los discos, todo. Hoy en día, Siri te puede contar esa historia, pero primero que todo, esa inmediatez como que le quita un poco la diversión a la Mm, aventura de ir y escarbar uno. Entonces yo pienso que hoy en día lo que determina eso es el criterio, porque todo el mundo tiene acceso a la información. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella? wow, sí. ¿Cómo la vas a manejar? ¿Qué em, qué puedes tú Sacar, proponer que no necesariamente sea nuevo, pero que sí sea diferente. sea interesante? O la forma en que lo cuentas que sea diferente. De hecho, por eso mismo es que yo decidí escribir el libro desde el punto de vista de un fan, porque de nuevo, todos los periodistas musicales tenemos acceso a la misma información, así de sencillo, pero la cuestión es qué hacemos con ella. Así es. ¿Y hay algún tipo de música que te cueste trabajo asimilar? Sí, tiene 3 sílabas, re, ge y ton. ¿No lo soportas? Pues mira, la verdad es que yo siempre tuve, hoy en día la respeto, pero lo que ocurrió es que, por ejemplo, cuando el reggaetón empezó a ponerse de moda, pues yo iba a minitecas a mis 14 años Sí, yo y yo también. ya en esa época estaba oyendo a Rubén Blades o estaba Yo oyendo también. a Juan Luis o cosas. Y a mí se me hacía mucho más interesante esa música que se podía bailar y oír. Ujú. Y Juan Luis es una sabrosura y hoy en día y todo el mundo lo sigue bailando y Rubén lo mismo o Héctor Lavoe, o Carlos Vives. Pero em, se me hacía un poco plano el reggaetón. No se me hacía interesante de oír, la verdad. Pero pude reconocer el impacto sociocultural que tiene, porque viene De de un acuerdo. fondo sociocultural muy contundente, o sea, un contexto de tal vez músicos que en ese momento eran una minoría y que tenían una forma muy diferente, muy contundente eh, y un poco perturbadora para algunos de expresar las ideas. Entonces, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho oír una letra como eh, a ella le gusta la gasolina. Ujú. Y yo digo, ¿qué pasa con contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí? ¿Dónde quedan esas cosas? Pero luego digo, pero es que, o sea, no están pretendiendo reemplazar a Manzanero, están haciendo otro planteamiento que a mí no me llame la atención particularmente, no debería quitarle su validez de ninguna forma. No De se la acuerdo. quita, de De hecho. acuerdo, sí.
Sí, no. Yo tampoco tengo, no, no me gusta tampoco el reggaetón, pero también lo respeto y pues es decir, a las personas que le gustan con Sí, total tranquilidad. sí, digamos que mi punto de vista ahí es que también es un poco machista. O sea, em, y lo que a mí me hace un poco triste es ver la forma en que tratan a las mujeres en el reggaetón. Las tratan como objetos. Nunca he oído un reggaetón que hable sobre qué buena persona es, qué inteligente es, qué interesante es esta mujer, o sea, los mil motivos por los que me atrae estar con ella, sino más bien es como por los mil motivos por los que ella debería estar conmigo. También es muy egoísta en ese sentido. Sí, tienes toda la razón. Y ¿podrías ayudarnos a elegir de acuerdo a tu gusto personal el ranking de los 5 músicos colombianos más influyentes en nuestra historia? Muchos. Lucho Bermúdez, por ejemplo. Eh, el vallenato, no, casi que todos los músicos de cumbia y todos los músicos de vallenato. Ujú. Eh, no es que no podría elegir cinco porque es que la música colombiana es tan profunda, tan rica en sus matices, que por un lado está el vallenato, por otro lado está la cumbia, por otro lado El Mapalé. está la Me música encantan. profundamente ancestral, la música que tiene que ver con nuestros pueblos indígenas. Eh, por otro lado, hay grandes artistas de pop colombianos y grandes bandas de rock y una escena de hip hop muy chévere en Colombia. Pero no, yo no podría hacer eso objetivamente porque es demasiado profunda, es demasiado profunda. eh, pero sí me parece que hay cosas que hay que seguir rescatando. Y de nuevo vuelvo a Carlos Vives porque una de las grandes labores que él ha hecho es presentar gran parte del folclore de Colombia ante nuevas generaciones. O sea, ese fue uno de los golazos de clásicos de la provincia. Y de hecho él lo retomó hace poco con el disco que sacó hace 2 años de Escalona, pero era Escalona ya abordado con el estilo musical de la provincia, es decir, con la influencia de rock y de blues y de pop y todo eso. Yo valoro mucho a los artistas que agarran a los que agarraron, a los que vinieron antes de ellos y le dicen a nuevas generaciones, le dicen, miren, párele bolas a esto. Eh, Carlos Vives lo hizo con Escalona. Natalie Cole lo hizo en su momento con la música de su papá, de Nat King Cole. Eh, y eso es maravilloso porque yo obviamente estoy muy en pro de que la música tiene que evolucionar, tienen que ir surgiendo cosas nuevas, no se puede detener, pero no podemos saber a dónde vamos sin saber en dónde ya estuvimos. Así es, me quedo Sí. con esa frase. Emi, y eh, si recuerdas algún momento en que tú hayas podido impactar la vida de alguien, ¿cuál ha sido? Pues hay una cosa que me llena de orgullo de la que hablo en el libro y es que yo hice un documental. Yo no estoy diciendo que no impacté la vida de estos personajes, eh, particularmente eh, porque no me gusta decir que yo fui el que hizo las cosas por ellos cuando con su talento ellos, o sea, cuando con o sin mí ellos iban a sobresalir, pero hice un documental que se llama Los Profetas de mi Tierra, que fue un documental sobre eh, 4 músicos colombianos a los que yo admiro profundamente, pero me parecía que se les debe parar más bolas, que son el gran pianista de salsa y Latin jazz Eddie Martínez, una leyenda que vivió en Nueva York 50 años y trabajó con todo el mundo, o sea, Rey Barreto, Fania, todo Tito Puente. Francisco Sumaque, maestro de maestros, que lo ha hecho todo, se mueve en la música clásica, pero también se mueve en la música, también se mueve en la cumbia, se mueve en el jazz. Hizo uno de los primeros discos de jazz de Colombia que se llamó Macumbia. Eh, Hay una canción que poca gente sabe que él compuso, pero que todo el mundo ha oído, que dice Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe. Eso es de él. ¿Eso es de él? Eh,
Estoy seguro que tu querido marido la ha oído muchas veces Sí, porque es un himno del fútbol, se volvió un himno del fútbol claro, sí. colombiano. Harold Orozco, que fue uno de los primeros rock and rolleros de este país, además un maestro que compuso muchos jingles que mucha gente canta sin saber que son de él. Él ya falleció, pero por ejemplo, Magicolor, Magicolor doble punta, doble color, o Mm, eh, todas las mañanas al salir el sol, mamá nos prepara chocolate sol. ujú. Que pronto, a ver, para gente más joven Pero eso no son sí, tan eso recordados, en pero nosotros se impactaron a no es varias generaciones. muchas. Y el otro es Pablo Gallinazo, Ok. leyenda de la literatura y de la música de protesta en Colombia. Yo ese documental lo hice, tuvo cubrimiento bastante bueno en medios en su momento, considerando que era un documental universitario, que era una tesis para la Javeriana, pero me alegra mucho que después sale un documental llamado Viva Eddie, Mm, un largometraje entero sobre Eddie Martínez, ujú. y sacaron otro llamado Pablo Gallinazo. Entonces yo digo, qué chévere haber metido mi granito de arena ahí. Bueno, Eso me da orgullo. me encanta. Emi, y ahora vamos a hacer algo que es coger. Entonces, en tu libro, Ujú. cualquier parte de tu libro que quieras leerlo, una parte muy pequeña. Pues, Ahorita te digo qué vamos a hacer, pero solamente leer una pues parte si quieres pequeñita lo del abro libro. al azar porque, ok, Eso, listo. Entonces, a me ver. parece. Y que nos No, hagas pero es el que honor este es de el leer. final del capítulo. No importa. No, espera, aquí voy con Sí, otra. bueno, está bien. Ok, esto es con el nieto de Antonio Carlos Jobim, Daniel Jobim, que rescata también la música de su abuelo, hablando de rescatar a los ancestros. Y entonces dice, febrero del 2021, la pandemia del COVID-19 aún nos tenía encerrados a todos. Era el momento más triste para la música y la cultura en vivo. Transmití el programa Los Originales desde mi casa. Un día Vicky Rueda, colega de radio y ex compañera de trabajo de mi padre, me dijo que Daniel Jobim podría ser un gran invitado para el programa. Me pasó su número de teléfono y unos días después Daniel dio una bella entrevista para nuestros oyentes y nuestro equipo de trabajo. Comenzó entonces una amistad virtual, fundamentada en el respeto, la admiración y el conocimiento que tengo de la vida y obra de su abuelo. Me identifiqué mucho con la posición de Daniel como músico y nieto del compositor más grande de su país, pues yo también me dedico a la profesión de mi abuelo. Además, Daniel pertenece a una dinastía de músicos iniciada por sus antepasados. Ocurre exactamente lo mismo conmigo y con la familia de la que vengo. Hablamos largas horas sobre Jobim y sobre nuestros discos favoritos de su obra, en particular su primer álbum con Frank Sinatra, Francis Albert Sinatra and Antonio Carlos Jobim, y sobre el compilado The Man from Ipanema. Fue así que inició lo que en portugués se llamaría una parcería con Daniel Jobim. Eso culmina en que Daniel viene a Colombia, en que terminamos trayendo a Daniel a Colombia y esa amistad ya no es virtual. Wow, Emi, ¿y qué sientes después leer esto que nos acabas de leer, después de ya, bueno, casi un año, bueno, más o menos? Sí, Sí, todavía todavía, está nuevo, exacto, todavía todavía no está está en un fresquito año. y ahí estamos todavía vendiéndolo. Exacto, todavía no es un año, pero ¿qué sientes después ya de este tiempo que ha pasado al leerlo en este momento? Es que de nuevo todavía me parece increíble que se haya publicado. Eso de por sí me parece del otro mundo y debo agradecer a la editorial Planeta que le apostó a este proyecto y a mucha gente también, por ejemplo, gente que me asesoró con la forma del libro, gente como Hugo Chaparro, Diego Garzón de Planeta, que apenas entró a Planeta y vio que ese proyecto estaba en desarrollo allá, que ya se había iniciado, dijo, hagámosle de una. Y en cuestión de meses salió. Ay, no. Entonces la editorial Planeta, que yo no puedo, además yo no puedo creer que publique un libro con una editorial de ese prestigio, de ese nivel de prestigio. Es por Planeta que estoy en Barnes Noble, así de sencillo. Y por Planeta que tú me puedes encontrar en la página de la FNAC o en Kindle. O sea, no puedo creer que el libro esté teniendo ese alcance.
Pues imagínate, así es, Sí. para que tenga ese alcance. Hoy no solo hablamos de música, hoy hablamos de encuentros, de esos que nos transforman, que nos permiten mirar al otro y reconocernos también en su historia. Emilio nos recordó que detrás de cada entrevista hay un corazón latiendo, una emoción contenida, una búsqueda genuina de conexión, y quizás de eso se trata la vida, de dejar que las notas, como las palabras, nos atraviesen, nos despierten y nos devuelvan a lo más esencial, a sentir, a escuchar, a recordar quiénes somos cuando amamos lo que hacemos. Mil gracias, Emi, por haber estado en No, Impactando gracias Vidas. por la invitación y mándale saludos al calvo. Claro que sí. Primero aparecí yo en un programa tuyo, que bueno, yo sí aparezco en uno de ellos, pero es que no soy invitado en ese. Gracias, Emi, por haber estado acá con nosotros. No, gracias a ti, gracias a todos tus seguidores. Este episodio suena como suena gracias al talento de Felipe Gómez Mejía, productor de audio, que no solo escucha, sino que transforma cada silencio en emoción. Si estás atravesando un momento difícil o algo de lo que escuchaste aquí tocó tu corazón, escríbeme por mensaje directo en Instagram como @bytrefri o comenta en este episodio. Soy Catalina, la guía que tu alma pide en silencio. La dirección, producción y edición estuvieron a cargo de Catalina Aldana Duque. La música, grabación y edición audiovisual fueron obra de Felipe Gómez Mejía. Feel It. Si este episodio te gustó, apóyanos en nuestra vaca y ayúdanos a seguir creando contenido que impacta vidas. Nos escuchamos en el próximo episodio.